En el 2014, Granada impulsaba una reforma constitucional. Los cambios a su constitución iban a ser sometidos a un referendo el 10 de febrero de 2015. Para conocer más sobre esta iniciativa, conversamos con el periodista granadino Ray Roberts. La entrevista se realizó en la edición 41 de Caribe Nuestro y se divulgó el 24 de septiembre de 2014. A continuación escucharás la entrevista completa. En la cubierta. En Granada, el gobierno impulsa una reforma constitucional. La propuesta será sometida a referendo el próximo 10 de febrero de 2015. Para conocer cuáles son los puntos centrales de esta reforma y sus probabilidades de ser aprobadas, montamos a esta hora, a este barco informativo, a Ray Roberts, periodista de Granada. Ray, gracias por estos minutos para Caribe Nuestro. Comencemos. ¿Cuáles son los puntos centrales de la reforma constitucional en Granada? Básicamente lo que el gobierno ha hecho es designar a un comité que representa los diferentes intereses de Granada y le dio la tarea de revisar las observaciones hechas a la Constitución en los años 80 y 90. El gobierno tomó estas recomendaciones y armó una respuesta de 12 puntos que serán sometidas a votación popular el próximo mes de febrero. El punto central es la incorporación de la Corte de Justicia del Caribe. Como saben, esta es una institución promovida por el CARICOM para que se convirtiera en la máxima instancia judicial del Caribe. Ese es el punto central de la reforma. Granada jamás ha hecho uso de este instrumento judicial y para que sea aprobada esta moción se requiere de 2/3 de la mayoría de los votantes en el referendo. Este es el punto principal de la revisión constitucional que será sometida a voto. Otro de los puntos es sobre el sistema electoral. Además tenemos 2 islas hermanas, Cariacuao y la pequeña Martinica. Queremos que sus habitantes sean incluidos en los pasaportes de Granada. Los demás puntos son menos relevantes. Estos serían los 3 puntos principales de la reforma. El gobierno está buscando una posición consensuada con la oposición sobre estos puntos para evitar la confrontación en estos comicios. Rey, a tu juicio, ¿son necesarias estas enmiendas a la Constitución? Son extremadamente necesarias, pues somos muy dependientes del Consejo Privado, un tribunal con sede en Londres como última instancia judicial de las antiguas excolonias británicas del Caribe. La gran mayoría de la población, yo diría que el 90%, no puede acceder al Consejo Privado porque, primero, tiene que ir a Londres. El pasaje para Reino Unido es carísimo. Además, debe hacer la solicitud a este tribunal y eso también tiene un costo. Entonces, tienes que ser millonario para acceder a este tribunal en Londres. En cambio, la Corte del Caribe está justo al lado de nosotros. Su sede está en Trinidad y Tobago. No necesitamos tanto dinero para acceder a la Corte de Justicia del Caribe. Así que para nosotros se trata de una solución práctica. Y más importante aún, somos un país independiente, pero aún dependemos del Reino Unido para las apelaciones judiciales. Para eso, la Corte de Justicia del Caribe es la institución más calificada para proceder judicialmente en nuestro entorno y además cumple con los estándares internacionales. Así que esto es algo que el gobierno quiere someter a la voluntad de la ciudadanía en febrero de 2015 para que el pueblo lo apruebe. Me parece que el pueblo juzgará por sí mismo de una forma u otra. Habrá quienes crean que debamos mantener el sistema de dependencia al Imperio Británico y habrá otros que preferirán que nos suscribamos a la Corte de Justicia del Caribe por ser Granada una isla tan pequeña. Pero el tiempo dirá si nosotros, el pueblo de Granada, estamos preparados o no para convertirnos en una nación totalmente independiente y, por ende, acogernos a la Corte de Justicia del Caribe como última instancia judicial de la región. Or they think it is time for us to become a fully independent nation and therefore accept the Caribbean Court of Justice as our final appellate court. Rey, ¿qué dicen las encuestas sobre esta consulta? ¿El gobierno tiene oportunidad de que se apruebe? Well, let's put it this way. There is no official poll out there right now. Pongámoslo así. No hay una encuesta oficial en estos momentos. Lo que el gobierno ha hecho es consensuar una posición común con el principal partido de oposición. De esta forma, la gran mayoría de la clase política de Granada apoyará la incorporación de este país a la Corte de Justicia del Caribe, además de aprobar las otras medidas puestas a consulta. 2 grupos están llevando adelante esta iniciativa. Uno propone que la revisión constitucional incluya una representación proporcional a 3/4 en el Parlamento.
La otra propuesta busca una representación que garantice la presencia de la oposición en el Parlamento. En las últimas elecciones, por ejemplo, la oposición obtuvo 40% de los votos. A pesar de esto, ellos no tienen representación en el Parlamento. Ese sería uno de los puntos donde puede haber posiciones encontradas. Pero más allá de esto, creo que hay un consenso entre otros 11 puntos que irán a consulta. Por ejemplo, en el caso de la Corte de Justicia del Caribe, la gente percibe que somos una nación pequeña y sería contraproducente no adherirnos a esta Corte. Pero reitero que todavía no se han divulgado encuestas oficiales sobre el referendo. But there is no official poll. No poll has been taken as yet. Hemos leído que el actual gobierno de Granada está poniendo en marcha un paquete económico auspiciado por el Fondo Monetario Internacional. ¿Crees que este paquete neoliberal puede afectar el resultado electoral del referendo? Well, I don't think so because No lo creo, porque muchos de los puntos, salvo el de la Corte de Justicia del Caribe, no hay nada que pueda influenciar la posición del pueblo sobre el referendo. Pongamos un ejemplo. Nuestro sistema electoral no le permite a la oposición tener representantes en el Parlamento. Así que este referendo es una oportunidad para que ellos puedan tener más presencia en otros ámbitos políticos. El programa al que nos suscribimos con el Fondo Monetario Internacional es necesario. Tenemos necesidades financieras. Podemos tener diferentes opiniones sobre las cosas que podemos hacer ante nuestras necesidades financieras. Pero hay un consenso en que Granada no puede en este momento rechazar la ayuda del Fondo Monetario Internacional porque claramente tenemos que hacer los ajustes financieros y aunque pueda ser doloroso, deben ser realizados estos ajustes si queremos ponernos de pie nuevamente. it must be done if this country ought to get back on its feet. Rey, muchísimas gracias por estos minutos para Caribe Nuestro de la Radio del Sur. Conversábamos con el periodista Ray Roberts. Con él analizábamos la propuesta de reforma constitucional que actualmente se impulsa en Granada y que será sometida a referendo el próximo 10 de febrero.